Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar una vez más entre ustedes para glorificar el nombre del Señor. Así que de verdad que estamos agradecidos con el Señor por habernos ayudado a llegar hasta acá, hasta estos tiempos, en especial porque ahora podemos ver nosotros, no estaba viendo yo ahora en la semana que me había llegado un cobro del programa que nosotros utilizamos para transmitir y se me había hecho demasiado pronto. Pensé que lo habíamos comprado hacía como unos 3 meses atrás, pero cuando vengo a ver el historial descubrimos que gracias al Señor y para la gloria de su nombre, pues ya tenemos poco más de un año de poder estar entre ustedes glorificando el nombre del Señor. Así que permita el Señor que haya más años por más adelante, por continuar, por seguir y por, en este caso, por glorificar el nombre de Dios a través de los medios sociales, ¿no? Siempre y cuando el Señor permita que así sea, pues aquí estaremos glorificando su nombre hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amén. Así que le damos gracias a Dios por tener un poquito más de un año ya glorificando al Señor. Y que el Señor ha sido fiel, lo hemos visto, o sea, nosotros lo hemos palpado, lo hemos compartido entre mi esposa y yo, el poder darnos cuenta de que gracias al Señor, pues el Señor nos ha soportado hasta ahora, o sea, que nos ha dado soporte hasta el día de hoy, a tal grado que hemos visto de una manera no repentina, paulatinamente, pero que vamos viendo que cada vez más personas se están añadiendo al canal en este caso a través de Facebook. Y le damos gracias a Dios por esas maravillas que hace con nosotros, ¿no? El poder confirmarnos a través de los hechos, a través de las cosas, de cómo Él nos sigue prosperando cada día para la gloria de su nombre. Pero sobre todas las cosas estamos agradecidos de todo corazón a Dios, porque como nosotros le hemos dicho a Dios, Señor, así sean una, sean 10, 100, 1000, lo importante es que al menos una persona sea alcanzada por la palabra del Señor y en este caso se rinda a Cristo, viva para el Señor y como dice su palabra, el Señor haga fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente, ¿no? Porque dice la Biblia, en este caso, que hay gozo y alegría en la casa del Señor, en el cielo, por cada una de las personas que se arrepienten y vienen a los pies de Cristo, rindiéndose a Él y viviendo para Él, para la gloria de su nombre. Así que le damos gracias a Dios por habernos preservado hasta hoy en día, un año, poco más de un año, que nos ha dado el soporte y nos ha confirmado pues que su llamado ha sido verdadero para con nosotros y que Él nos seguirá ayudando hasta seguir más adelante y seguir alcanzando más almas para Cristo. Gracias le damos a Dios por su misericordia. Así que aquí estamos alcanzando almas para el Señor. Como les dije anteriormente, uno anhelaba y deseaba hacer videos para sacar dinero, provecho, ¿no? En los videos a través de YouTube, pero el Señor habló a nuestro corazón en el promedio de 2 años aproximadamente, en 3 ocasiones diferentes, donde nos hizo el llamado diciendo, ¿y de mí qué? ¿De mí cuándo vas a hablar? Pues le damos gracias a Dios que al final de cuentas Él permitió que nuestro corazón se inclinara hacia Dios y dijéramos, sí Señor, aquí estamos. Y ya no hacemos videos para ganar dinero, sino que hacemos videos para ganar almas para Cristo y para la gloria de su nombre. Así que, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios primeramente, nos entregamos a Él para que Él sea ayudándonos en todo lo que vamos a tratar hoy en día, que por supuesto siempre será para la gloria de su nombre? Pero permítanme un segundito, necesito remover un pequeño dispositivo, ya vengo. Gloria al Señor. Así que gracias a Dios por su misericordia. El tema de este día vamos a estar hablando de que Jesús te conoce y que verdaderamente nos conoce y nosotros lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. En este día vamos a estar hablando de los versículos del libro de Juan, el capítulo 2 una vez más, y vamos a ir al siguiente bloque de versículos que es del versículo 23 al 25. Gracias al Señor ya culminamos el bloque anterior, pero que hoy en día es un bloque que habíamos dicho con anterioridad que ya no lo íbamos a tocar, porque ya lo habíamos hablado de él anteriormente, pero como nosotros sabemos, nosotros oramos, clamamos a Dios por su misericordia,
que Él nos ayude a entender y a comprender su palabra, que nos dé palabra para todas aquellas personas que nos escuchan y sobre todo para nosotros, para que también nosotros sigamos conociendo cada vez más a Dios a través de su escritura. Y Dios en su misericordia pues nos trae a la mente, al corazón, que son versículos que no se pueden desaprovechar en el sentido de que todas las cosas que extraigamos de ellos pues va a ser muy bueno para nuestra vida espiritual. Y el Señor le plació darnos la clase de una manera totalmente diferente a como lo habíamos hablado anteriormente. Y queremos glorificar al nombre del Señor, pues hablando de estos versículos conforme Él nos ha hablado a nosotros. Amén. Así que gracias le damos al Señor por esta oportunidad. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, el título que lleva en mi Biblia, dice Jesús conoce a todos los hombres. Y dice así, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el nombre. Así que en los versículos en los cuales vamos a meditar hoy es exactamente los últimos dos versículos que dicen, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no le tenía necesidad que nadie le diese testimonio de sí mismo, en este caso en particular, pues él sabía lo que había en el nombre. Así que vamos a darle gracias a Dios, nos entregamos al Señor y que sea el Señor glorificándose en nuestra vida, ayudándonos a entender y comprender su palabra. Amén. Señor, te damos gracias, Padre amado, por darnos la oportunidad de poder estar aquí entre nuestros hermanos. Es una alegría, un gozo, Señor, el poder darnos cuenta que gracias a tu misericordia, gracias a tu amor, gracias al llamado que has hecho en nuestras vidas, hasta el día de hoy nos has dado soporte y estamos un poco más de un año con ella. Y te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú has sido fiel a tu palabra, Señor. Tú has sido fiel, Señor, a todas las palabras que has hablado en nuestras vidas, ya sea a través de la Biblia o a través de aquellos hermanos que se dejan usar por ti y nos traen palabras de profecía donde has hecho un llamado en nuestras vidas y que hoy los vemos cumplidos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de poder servir en tu obra, pero sobre todas las cosas, gracias, Señor, por darnos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Te rogamos una vez más que tú hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, de tal forma, Señor, que nuestro entero ser pueda percibir tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder entenderla y comprenderla. Enséñanos, Señor, de tal forma de que todos y cada uno de nosotros podamos darte gloria, honra y la alabanza al terminar esta clase. Sobre todas las cosas te suplicamos por tu misericordia, por todos nosotros, Señor, para que tú libres nuestras mentes de toda batalla que el enemigo traiga en estos momentos, de todo cansancio, de toda fatiga, Señor, que haya en nosotros, que seas tú dándonos la fuerza, Señor, y que si el enemigo, Señor, viene a traer perturbación a nuestra mente en estos momentos, que seas tú, Señor, librándonos de él, que seas tú reprendiéndolo en el nombre de Jesús y que nosotros podamos tener mente y el corazón y todo nuestro ser enfocados en tu palabra en este día para la gloria de tu nombre. Te rogamos y te suplicamos que en el nombre de Jesús, con tu Santo Espíritu, tú permitas que todos y cada uno de nosotros se nos caigan las vendas de los ojos, que sean rotas las cadenas y las ataduras que el enemigo haya puesto en nuestras vidas y sobre todas las cosas, permite en tu misericordia que todos nosotros podamos ser perdonados delante de ti, así como dice tu palabra, nosotros decimos, como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos perfeccionarnos en lo que tú pides y demandas de nosotros, porque ciertamente hay cosas en las cuales nosotros no podemos hacer nada y eres tú quien obra en nosotros, pero hay otras cosas que tú la dejas al ser humano como una responsabilidad propia para que actúe de acuerdo a tu voluntad en esas cosas que necesitamos cambiar. Gracias, Padre amado, bendícenos, ayúdanos en el nombre de Jesús, a nuestros hermanos que tengan a sus hijos o a sus seres queridos en los hospitales con cualquier enfermedad.
Permite en tu misericordia que tu paz venga sobre ellos y que a través de tu palabra, Señor, tú puedas traer consolación para todos y cada uno de ellos, tanto como el que lo visita, como aquel que está tirado en cama, Señor. Asimismo, te ruego por mi hijo, Señor, quien ahora está en la clínica, que seas tú utilizando a los doctores para que le dé una medicina eficaz, para que pueda calmar esa tos, para que pueda quitar esa infección de su cuerpo y que al final de cuentas Él también pueda glorificarte grandemente. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que seguimos adelante, mis hermanos, glorificando el nombre del Señor. Como vimos, el tema de hoy es Jesús te conoce. Hablamos de los versículos bíblicos, Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, donde en este caso nuestro Señor Jesucristo conocía a todos los hombres. Nadie tenía la necesidad de decirle, oh, yo soy buena gente, oh, yo soy así, yo soy asá, sino que Él conocía el corazón de todos y cada uno de aquellos que estaban alrededor de Él, ¿no? Pero una vez más, nosotros podemos decir que hoy en día todos y cada uno de nosotros actuamos y pensamos de manera diferente. Nosotros por lo regular mayormente nos vamos por vista y quisiera aprovechar para introducirme en esta clase los versículos de 1 de Samuel capítulo 16 versículos 6 al 7, donde en este caso en particular Dios manda a Samuel a ungir a un hijo de Isaí, que sabemos que terminó ungiendo a David para que fuese el rey de Israel después de Saúl, pero que en este caso en particular Samuel tenía esa experiencia, ¿no? De haber conocido a Saúl, y como dice la escritura, que Dios mandó ungir a Saúl a través de Samuel, y Saúl era una persona alta, parece ser un poquito fuerte en el sentido de su fisionomía, a tal grado que incluso la Biblia describe que de los hombros para arriba Saúl era el único que le salía la cabeza, o sea que todos los demás eran de menor estatura que Saúl. Entonces cuando él viene a ungir a los hijos de Isaí, parece ser que se va con la misma intención de ver a la persona más grande, más fuerte, para entonces creer que ese es el personaje que Dios había escogido para que fuera ahora el segundo rey de Israel. Cuando en este caso en particular ya incluso Dios le había dicho a Samuel que se había buscado ya a alguien más cuando ya había desechado a Saúl, a alguien más que era conforme a su corazón. O sea que ya no estaba, ya Dios de antemano le había dicho a Samuel que él estaba buscando el corazón del ser humano, no precisamente su físico, su estatura, su coraje, su carácter para enfrentar las dificultades y la valentía para sacar adelante el país, sino que él estaba buscando a alguien que fuera verdaderamente como el corazón de Dios. Y sabemos que en este caso en particular, David fue la persona o el personaje que llenó esos requisitos de Dios. Pero como les digo, Samuel ya se había ido con esa experiencia que tenía de Saúl, un hombre grande y fuerte, y entonces cuando se presentó a Isaí a ver a sus hijos, me empezó, dice la escritura de esta manera en el versículo 6, dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él, o sea Samuel, vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido, diciendo, en otras palabras, al ver a Eliab, dijo, este es el hombre perfecto para que sea el próximo rey de Israel. Entonces él se fue por las apariencias, o sea, por lo que palpaba su vista en ese momento. Pero entonces, dice la Biblia, en el versículo 7, dice así, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En este caso en particular nosotros podemos ver en la Biblia que Saúl, cuando se presentó, cuando Dios lo había escogido por rey de Israel, le dijo incluso en cierta forma a Samuel, diciendo en una forma humilde, oye, no soy yo hijo de la tribu más pequeña de Israel, mi padre es fulano,
mi familia es sutana, o sea, con un corazón humilde en ese momento, ¿no? Donde él se daba cuenta que le quedaba, por decirlo así como decimos nosotros, que le quedaba muy grande el saco para ser el rey de Israel. Se consideraba no digno de poder estar ahí para gobernar Israel. Y él con una humildad tremenda en su corazón. Pero sabemos por la Biblia que más adelante también se desvió, terminó haciendo lo incorrecto delante de Dios, terminó desobedeciendo a Dios y al final de cuentas su corazón podemos ver lo que se transformó, se trastornó a tal grado que cuando ya llegó un momento donde sabía que David era su sucesor, trataba en este caso de matarlo, ¿no? Incluso le dijo hasta a su hijo Jonathan, que no te das cuenta, dice que mientras David viva no estará estable en tu trono aquí en Israel. O sea, en otras palabras, si David vive, tú no llegarás a ser rey. O sea, sabemos por la escritura que él trató de matarlo, ¿no? O sea, de tener un corazón humilde, vino a tener un corazón asesino a tal grado que no escatimó incluso a querer matar a su propio hijo Jonatán, si no mal recuerdo, creo, tirándole con una lanza para matarle. Pero que el Señor los guardó a David hasta los últimos días de su vida, ¿no? Pero como les digo, así como Samuel, la mayoría de nosotros nos vamos, a veces como decimos, por la finta, como decimos en nuestros países, ¿no? En algunos países como en México, nos vamos con la finta de que vemos una persona y prácticamente lo que nosotros hacemos un juicio físico sobre esa persona, hacemos un juicio literal de algo que no conocemos. Por ejemplo, un ejemplo de ello es muy básico. Nosotros cuando vemos, con todo respeto lo digo, ¿no? Y lo expongo, ¿no? Para con aquellas personas que pudieran ofenderse. Entiendan lo que lo hago como respeto y simplemente lo traigo como un ejemplo para la clase de hoy. Pero a veces nosotros allá afuera nos topamos a un hombre que tiene cuerpo de hombre, pero que viene con aretes, sus labios pintados, con un cabello largo, con un vestido, con este, con una, con una bolsita de mujer y al final de cuentas caminando como si fuera una mujer. Automáticamente nosotros al verlo con nuestros propios físicos, al ver su apariencia física, automáticamente juzgamos y decimos, él es una persona homosexual. Y de lo mismo se ve igual con las mujeres, porque hoy en día las mujeres hasta se operan los pechos para verse como un hombre y tú la miras sus ojos, miras la figura de su cara y tú automáticamente identificas y dices, ella es una lesbiana. Pero como les digo, nuestros ojos físicos no pueden ver más allá que lo físico que podemos ver en ese momento. Ahora bien, antes de que nos adelantemos, permítanme abrir un paréntesis. Sé que muchas personas siempre han dicho, oh, tú no puedes juzgar a las personas porque tú también eres igual de pecador o tú también tienes problemas o tú también eres esto, eres lo otro. No se trata de eso, mis hermanos. Estamos hablando de que Dios conoce a las personas. En otras palabras, estamos hablando de que Dios conoce al corazón y este solo es un pequeño ejemplo, ¿no? Solo para ilustrarlo de una manera drástica. Pero como les digo, al final de cuentas, tomamos a veces de una manera equívoca o errónea la palabra juzgar, porque en realidad la palabra juzgar no lleva pecado en sí. Lo que lleva pecado es juzgar de una manera injusta. Jesucristo dijo, no juzguéis para que no seas juzgado, pero eso no implica que el ser humano no pueda juzgar, porque él mismo dijo en su palabra, dice, con la medida que juzgas, con la medida que mides, perdón, serás medido. Y en otra parte de la escritura dice, juzgad justamente. O sea que el juzgar las cosas no lleva pecado en sí. El juzgar con el sentido de condenar, ahí es donde nosotros podemos ver el pecado. ¿Por qué es tan sencillo, miren mis hermanos? Sencillo como esto. Míralo usted. Inmediatamente al decirme, oh, tiene una crucecita como para subirle el volumen y un palito para bajarle el volumen, tiene una forma medio cilíndrica, plano arriba, plano abajo y tiene una correillita donde se puede en este caso transportar, lo cual es una
pequeña bocina portátil que trabaja a través de Bluetooth. Ahí automáticamente nosotros podemos darnos cuenta que estamos haciendo un juicio, o sea, estamos juzgando el instrumento que teníamos en las manos con ciertas características, pero que ese juzgar no lleva una condenación en sí. No estamos diciendo, oh, no sirve para nada, oh, no vale para nada. Así que espero en el Señor que este pequeño paréntesis sirva para ilustrar que el juzgar en sí no lleva pecado, sino la intención con la cual usted juzga. Si usted está hablando de alguien, hablando de sus características, usted ya está juzgando, independientemente que hable de una persona que está diciendo es muy inteligente, como de otra persona que usted esté diciendo que no es tan inteligente. Pero le digo, todo depende de la manera en que nosotros juzgamos, porque Jesús dijo, mirad cómo medís. O sea, mirad cómo medís. Incluso hasta cuando dice, eh, antes de que le quiten la paja del ojo de tu hermano, quítate primero tú la viga. Jesús mismo está diciendo, cuando te quites la viga, entonces tú vas a poder quitar la paja de tu hermano. O sea que sí llega un momento específico que cuando tú ya has librado la razón por la cual esta persona está pasando y que tú has podido verla, entonces tú podrás ayudarle a que esta persona salga adelante. Pero hasta ahí cierro el paréntesis porque quisiera aprovechar la clase. Solo quise hacerlo, aclarar con el fin de que se entienda y se comprenda que no estamos hablando mal de nadie, sino que estamos usando cierto tipo de rasgos y características en las personas que vemos nosotros literalmente, pero que no conocemos más allá de lo que podemos ver. Ilustrando con ello la clase del día de hoy, de que Jesús conoce a todos los hombres. Espero que les haya quedado claro. Pues continuamos, ¿no? Nosotros podemos juzgar así, catalogar o identificar a una persona que es homosexual. También cuando vemos incluso una persona con una pistola en la mano, lo único que vemos a esa persona con esa pistola en la mano y mata a alguien, decimos, ese es un asesino, porque no vemos más allá de eso. También cuando vemos a un policía con su pistola en su bolsillo y que anda rondando por ahí, lo que decimos es, ahí está la guardia, está para protegernos, está vigilando, está cuidando nuestro barrio, que en realidad no es todos los casos, no, lamentablemente, pero que me refiero pues en la autoridad que se supone que está puesta para traer orden, como asimismo miramos al que vende paletas, decimos, allá va el paletero va vestido así, trae una carreta de esta manera, de este color, con estas figuras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que trato de ilustrar es que nosotros los seres humanos lo máximo que podemos llegar a tener es esa descripción física de la apariencia de todo lo que vemos, de todo lo que leemos y de todo lo que conocemos. Pero que al final de cuentas nosotros no podemos ver lo que existe verdaderamente en el corazón de esa persona. No sabemos por qué el policía se hizo policía, o sea, no conocemos las razones de su corazón, no conocemos por qué el paletero se hizo paletero, por qué el carpintero se hizo carpintero, no conocemos por qué el electricista se hizo electricista, como tampoco no conocemos por qué el asesino se hizo asesino, el homosexual por qué se hizo homosexual y la lesbiana por qué se hizo lesbiana. Nosotros no lo conocemos, nosotros solo vemos las características físicas de esa persona cuando pasa por nuestro lado, como le pasó a Samuel, con excepción, por supuesto, con excepción de aquel a quien Dios en un momento determinado, en una situación específica, en una misión a la cual Dios la haya enviado, que Dios le haya dicho y determinado a ese hombre qué es lo que hay en el corazón de su humano hasta cierto punto, no por completo, hasta cierto punto donde ese hombre sea impulsado por las palabras de Dios para ejecutar la misión que Dios tiene con ese hombre. En otras palabras, para hacerlo sencillo, Samuel se dejó llevar por el físico con los hijos, con el primer hijo de Isaí, pero Dios le dijo no. Entonces, cuando vinieron los otros 6, él dijo, como lo leímos ahorita, no, ese no es. No, creo que no lo leímos, perdónenme. No estoy seguro si lo leímos. Pero que el caso de los otros 6 dice, no, este no lo escogió Dios.
mira al otro y dice, no, a este tampoco, porque ya sabía que Dios le había dicho, no te fijes en la apariencia. Entonces, al primero él no se percató, pero los otros 6 sí los entendió Dios, los entendió a los hombres y dijo, no, este buen físico, buen parecido, hombre fuerte, no, no es lo que escogió Dios. Siguiente, el tercero, siguiente, no, el cuarto tampoco, muy fuerte, muy guapo, no, el siguiente, etcétera, hasta que llegó el sexto y dijo, bueno, dice, ¿y son todos tus hijos? Y le dijo, sí, está, no, todavía está uno que está cuidando las ovejas. Ah, pues tráetelo porque no nos vamos a sentar a la mesa, dice, hasta que no unjamos al que va a ser el próximo rey de Israel. Entonces le digo, hay palabras que yo utilizo, no de mis propias palabras, no todo está escrito exactamente en la Biblia, sino que lo conformo para presentárselos a ustedes. Y le digo, entonces cuando viene David, aquel dice rubio, incluso hermosos ojos, dice, cuando entra David, Dios le hace saber a Samuel y le dice, a este es, a este unge. Entonces le digo, hay momentos específicos donde Dios habla a su siervo cuando va por la calle o cualquier cosa, o incluso le habla a su mente, a su corazón, en sueños, en visiones, en una llamada al corazón donde uno dice, no sé por qué siento esto, como Dios me está dando una palabra para tal persona, pero no sé quién es. Y entonces me dice o presiento que es la persona que es así, viste así y se peina así. Y cuando pasan los días o pasa el tiempo, descubre que se topa con esa persona y cuando empieza a interactuar con ella, el Señor le hace saber a su corazón, como le hizo a Samuel, este es a quien quiero que le compartan mi palabra. Entonces en ese momento la persona empieza a hablar, pero que le digo, son momentos específicos, con personas específicas, con ciertos siervos del Señor a los cuales el Señor los utiliza dentro del cuerpo de Cristo para la gloria de su nombre, con estas cosas especiales. Pues de esa manera, en el mismo sentido, podemos decir que no todas las personas tenemos esa percepción. Eso Dios lo da en un momento específico. Pero de ahí en más nosotros solamente nos percibimos con lo físico, ¿no? Con lo que escuchamos a veces. A veces hablamos a las personas y cuando las personas nos responden, identificamos ya sea el carácter o la actitud de las personas, dependiendo de cómo ellos den respuesta a lo que nosotros estamos compartiendo. Nosotros podemos identificar qué personas ya no están, no les estamos siendo agradables porque escuchamos con nuestros oídos sus respuestas agresivas, sus respuestas enojadas, molestas, incluso diciendo incoherencias, ¿no? Pero eso es nosotros en lo físico. No podemos ver en lo profundo del corazón, como lo dijimos hace un momento, del por qué el homosexual se hizo homosexual. Pero Dios sí lo conoce. Y como Dios sí lo conoce y nosotros no, por eso nosotros estamos llamados por el Señor, y de los cuales déjenme aclarar primero. Vamos a hablar dos puntos específicos. Uno en el punto acerca de refiriéndonos hacia una persona que conoce de Dios y hacia el segundo punto hacia las personas que no conocen de Dios. Continúo. Entonces, como nosotros no conocemos lo que hay en el corazón del hombre, nosotros estamos llamados por Dios de predicar el evangelio de salvación a toda criatura, como dijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe a quién de las personas va a tocar su corazón, su palabra. Y de múltiples maneras. Una persona, cuando nosotros le predicamos el Evangelio, puede dar respuesta positiva al Evangelio inmediatamente. Algunos pueden decir sí, 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 pero nada más es hipocresía y al final de cuentas no vienen al Señor. Pero otras personas pudieran decir no me molesten, no quiero saber nada. Pero al pasar el tiempo, los días, los meses, los años, la palabra que se le predicó, pues puede venir el Espíritu Santo, tocar su corazón, redarguirlo de pecado con esa palabra en la cual dice el Señor, palabra que no vuelve vacía, y de esa manera ser convencido por Dios de que verdaderamente necesita el Señor para la salvación de su alma. Y de aquí podemos decir de varios testimonios de personas que han dicho, bueno, al principio yo no quería nada con Dios,
yo lo detestaba, las cosas de Dios, no quería a los cristianos ni que me tocaran la puerta de la casa, pero al paso de los años, las palabras que me dijeron venía a mi mente de vez en cuando y reconocía yo que estaba haciendo mal al no tener a Cristo como Señor y Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Y después pasan y llegan a los 5 o 7 años y terminan rindiéndose a Cristo. Y le digamos gloria a Dios por eso, porque al final de cuentas el Señor sabe cómo trabajar en la vida de cada humano porque Él conoce el corazón y nosotros no, nosotros trabajamos prácticamente de una manera por la vista solamente, ¿no? Viendo literalmente a las personas y dándoles una categoría, si pudiéramos decir que no debiéramos, por supuesto, de acuerdo a lo que nosotros vemos en ellos, ¿no? De acuerdo a cómo, no, cómo los identificamos nosotros o cómo incluso hacemos un juicio sobre su vida personal física, ¿no? La estética. Pero que les digo, pues precisamente por esa razón como nosotros como cristianos, nosotros no podemos desechar absolutamente a nadie, porque nosotros estamos supuestos a que en amor compartir el Evangelio con todas aquellas personas que aún no conocen de Dios, porque no hay nadie para desecharse. Reconocemos verdaderamente que la Escritura nos dice que va a haber personas que terminarán sus días en esta tierra sin aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero nosotros no sabemos quién es. Y ahí es donde está el detalle. Como no sabemos quién es, no queremos que el día de mañana una persona perezca a quien tuvimos la oportunidad de predicarle el Evangelio y no lo hicimos. Cuando esa persona muere, dice la Escritura que el Señor nos va a llamar la atención por todo aquello que hicimos, sea bueno o sea malo. Dice, si no mal recuerdo, creo el apóstol Pablo dice que Dios va a juzgar nuestras vidas, por supuesto, no para condenación, pero que nos va a llamar la atención por no haberle predicado a esa persona que era un alma de salvación, ¿no? Incluso en el Antiguo Testamento me parece que es donde dice que si Dios dice que si una persona está en mal camino y nosotros no le hablásemos, o sea, el pueblo de Israel en aquel tiempo no le hablase a esa persona para que corrigiera sus caminos, dice, de cierto, su sangre la demandaré de ti. Pero dice, si tú lo ves que anda mal en sus caminos y tú le haces entender o le dices que no está bien lo que está haciendo, le adviertes del camino de maldad, de perdición, de muerte que lleva y él no se quiera convertir, dice, él ciertamente morirá, dice, pero tú librarás su sangre de tu cabeza. O sea que nosotros estamos llamados a predicar a todas personas independientemente quien sea. Lo digo porque por lo regular la mayoría de los cristianos al ver una persona homosexual, o sea, al definirla como un homosexual o una lesbiana o X categoría, porque hoy en día existen tantas categorías con ellos que algunos no quieren ni que les llamen ni como hombre ni como mujer, sino como una cosa, otros que tienen, bueno, variaciones, ¿no? Que no quiero guardarles el respeto. O sea, solamente digo, pero que hoy en día nosotros, independientemente cómo se identifica la persona, nosotros con amor debemos predicarle el evangelio de la paz, el evangelio de la salvación que existe en Cristo Jesús. Y nosotros no debemos de ninguna manera discriminar a nadie, porque les digo, el cristiano al verlo y identificarlos y al darles una categoría, decimos, no, este ni le predico, pues es así, de esa manera, o es homosexual, o es lesbiana, o es vendedor de droga, o es de X religión, y que para qué le predico si de todas maneras me va a rechazar. No es esa la labor del cristiano. Nosotros debemos de tener un amor por las almas de ellos, al entender y comprender que así como ellos, nosotros también necesitamos la salvación en Cristo Jesús. Y que si no hubiera sido por la misericordia de Dios que utilizó a uno de sus siervos para hablarnos de Cristo, posiblemente nosotros no seríamos salvos. Pero ahora que somos salvos, sabemos a dónde vamos. Y nosotros no podemos pasar por alto a estos personajes, quien quiera que sea, hasta el asesino más grave, el más perverso, el más malvado del mundo, como así la persona más pervertida, más perturbada de la mente del mundo, quien quiera que sea, si sea un niño que ha asesinado a sus padres desde los 7, 9 años de edad,
como aquella persona que ha extorsionado, robado aún hasta sus 50 años de edad, 60, 70, ha mentido, ha engañado al gobierno, a las instituciones, a los 90 años, quien quiera que sea. Nosotros estamos supuestos a predicarles la palabra de la salvación que es en Cristo Jesús, porque precisamente eso, nosotros no conocemos el corazón de la persona y no sabemos si hoy, mañana o pasado él terminará rindiéndose a Cristo, porque Dios empezó a trabajar a través de su Santo Espíritu, utilizando su palabra, la cual ha recibido en cierta forma, de alguna manera, por cierta persona en cierto tiempo, y que años después vino esa palabra a calcar, a carcomer en su mente, en su subconsciente, hasta el momento de ayudarle a entender de que él ha vivido una vida que no es agradable al Señor y que necesita arrepentirse y rendirse al Señor, y es lo que terminan haciendo. Lo que trato de decir es, como nosotros no vemos la mente y el corazón de las personas, no podemos juzgar de una manera negativa absolutamente a nadie. Verlos a todos como personas necesitadas de Cristo, de la misma manera en que nosotros necesitábamos de Cristo. Y cuando nosotros entendamos y comprendamos el por qué, la razón o por qué esa persona vive ese estilo de vida, entonces nosotros pudiéramos cambiar y decir, vaya, dentro de uno, no se lo decimos a ellos, pero dentro de uno decimos, vaya, qué mal he estado juzgando a este hombre sin saber la clase de vida que le dieron sus padres, la clase de sufrimiento, los golpes y los garrotazos que sufrió, el maltrato que sufrió por sus seres queridos, sus hermanos, sus padres, o incluso el estilo de vida de maltrato que vivió, porque desde que nació no tuvo padre y solo vivió en la calle robando para poder alimentarse y para poder subsistir en esta vida. Y entendemos eso, entonces cambiamos, pero le digo, mientras tanto, nosotros no pudiéramos cambiar si nosotros no nos percatamos que Dios lo único que desea es salvar a la humanidad entera, y que Dios sabe cómo, cuándo y de qué manera tratar a las personas a tal grado que algún día las lleve al punto de que se rindan a Cristo, ¿no? Como en este caso en particular, aquel hombre que fue crucificado al lado de Cristo, que él al final de cuentas podemos verlo, él ni se bautizó con Juan el Bautista, él ni siquiera pudiéramos decir llegó a ser cristiano como lo somos nosotros, no vivió para servir a Cristo, pero más sin embargo Cristo le dijo y le contestó la petición de su corazón al él reconocer que Jesús es el Cristo, y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le contesta, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es algo tremendo, el poder descubrir que hay personas que tienen un corazón sensible a la voz de Dios, como en este caso, este hombre, al escuchar a Cristo al lado de él, fue suficiente para entender que él era el Cristo, se rindió a él, y al final de cuentas el Señor lo salvó. Y de hecho, como nosotros compartíamos apenas anoche con unos seres queridos nuestros, nosotros por lo regular estamos juzgando, criticando y dando etiquetas negativas a ciertas personas y a ciertas instituciones, y si pudiéramos decirlo abiertamente, a ciertas religiones, cuando al final de cuentas podemos ver que en este caso en particular Enoch ni fue cristiano, ni fue musulmán, ni fue árabe, ni fue pentecostal, ni fue católico, ni fue testigo de Jehová, ni Adán, ni Enoch, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Noé, ni ninguno de esos grandes hombres de Dios, pero bien que el Señor en su misericordia los utilizó para la gloria de su nombre y les dio salvación y vida eterna. Y Dios en aquellos tiempos, ellos solo tenían la palabra hablada del Señor, o sea que el Señor hablaba con ellos y les era suficiente. Mas sin embargo, hoy en día que Dios nos ha dejado su palabra tan completa en una Biblia, en este caso que es conformada por 66 libros, nosotros a veces ni aún con eso podemos entender que el propósito de Dios es que Dios quiere salvar a la humanidad entera, y tratamos, en lugar de acercarnos a una persona, quien quiera que sea,
y predicar el evangelio, a veces terminamos rechazándola, diciéndole, no, a este ya le he predicado una semana, un mes, un año y no se quiere convertir. Pues precisamente por esto, porque nosotros no conocemos el corazón de ellos, no podemos saber quién de ellos algún día se rendirá a Cristo. Amén. Así que de esa manera podemos hablar en el punto de vista de como cristiano, pero también podemos aplicarlo de la manera en el sentido de las personas que no son cristianas, de las que están allá afuera, que todavía incluso hay algunos de ellos que nos pudieran estar escuchando, pero que todavía no se han rendido a Cristo, todavía no han venido al Señor, y algunos otros que tal vez nos estarán viendo por primera vez, pero que al final de cuentas son personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón, como aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón. Al igual, de la misma manera se puede aplicar esta palabra, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de que la Biblia dice que el corazón es malo y engañoso. En otras palabras, ni siquiera nosotros podemos conocer nuestro propio corazón. Nosotros podemos decir, oh, a mí me gusta eso, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y cuando menos lo piensas, ya dejaste el trabajo, el estudio o los proyectos que estabas haciendo a la mitad, te desanimaste y ya no quieres saber más de ellos porque ya te aburrieron. O sea que verdaderamente ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Asimismo, las personas de allá afuera no saben lo que existe en su corazón, por mucho que digan mi anhelo es lograr esto, pero que al final de cuentas terminan sus días sin lograr lo que querían. Entonces la transmiten a sus hijos y le dicen, yo mi anhelo era esto, persigue tus sueños, persigue tus anhelos, busca y sigue adelante, progresa en todo lo que puedas, pero llega el momento en su vida donde llega un punto específico donde dice, me cansé, no quiero más. ¿Por qué? Porque ni siquiera nosotros mismos podemos conocer nuestro corazón. Pues de esa manera quiero aplicar la palabra del Señor, dar una reflexión de ello, porque como tú que no conoces de Dios, que todavía estás allí en el mundo sin fe, sin esperanza, sin Cristo, sin salvación, sin vida eterna, tú no conoces tu corazón y el Señor sí lo conoce. Él sabe perfectamente que si tú te rindes a Él sabe perfectamente que llegará un momento específico donde empezarás a tener una relación con Dios, donde conocerás su palabra, donde tú notarás y conocerás que Dios tiene una obra, un propósito en tu vida, en la cual tú vienes a ser parte del cuerpo de Cristo, y tarde que temprano el Señor empieza a usarte conforme Él va viendo que tú te vas desenvolviendo en tu vida cotidiana. Y lo digo y lo expreso porque hay muchas personas incluso que ya afuera no conocen de Dios y no quieren venir a Dios porque dicen, yo he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho aquello, fulano y sutano, y le hice mal a esta y a otra persona. Y dice, ¿cómo me va a perdonar Dios a mí mis pecados? Dice, tanto pecado que tengo en mi vida, yo no creo que Dios pueda perdonarme. Pues ¿sabes qué? La palabra del Señor dice que Él sí te puede perdonar, que no importa la gravedad de tus pecados, si has sido pequeño o si has sido gigante del tamaño del mundo, si tú verdaderamente en tu corazón decides rendirte a Dios, el Señor puede ayudarte a quitarte esos pensamientos de encima a tal grado que llegará el momento menos esperado, cuando menos te lo espera, que el Señor te va a poner en una obra donde tú te irás desenvolviendo y desarrollando para la gloria de tu nombre. Y lo digo porque nosotros no conocemos ni nuestro propio corazón. Cuando creemos y percibimos que hay una cosa que anhelamos y deseamos, el día de mañana la desechamos y la tiramos y la echamos al bote de la basura y no seguimos más con ese proyecto. Pero Dios sí conoce perfectamente tu corazón y Él sabe que si tú le das una oportunidad, tarde que temprano terminarás glorificando a Dios en su vida, en su caminar diario, que no va a ser de la noche a la mañana. Hay momentos específicos, o mejor dicho, personas específicas donde Dios le da un toque supernatural, super especial, que ellos hoy se convierten y de aquí a un año son unas personas
son eminencias en la palabra del Señor, en el conocer el corazón de Dios, el conocer a Dios, el tener una tremenda relación con Dios a tal grado que en un año ya están sirviendo al Señor de una manera espectacular, ya sea siendo pastores, misioneros, maestros, evangelistas, etcétera, etcétera, pero que Dios conoce el corazón de todo cada uno de nosotros. Y Dios sabe que todo ser humano tiene y puede servir al Señor. Tiene su oportunidad de Dios, porque Dios ya hizo su parte. Él envió a Cristo Jesús para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora nos corresponde a nosotros aceptar ese llamado, ese regalo de salvación que existe en Cristo Jesús. Y entonces veremos que Dios empieza a obrar en nuestra vida de una manera espectacular y maravillosa. Así que, como les digo, si tú no conoces a Dios y crees que verdaderamente Dios no te puede perdonar tus pecados, perdóname, pero déjame decirte, estás siendo engañado por tu propio corazón, porque Dios sí puede perdonarte, no importando la cantidad o la gravedad del asunto, si tú verdaderamente deseas entregarte a Dios y olvidarte de todo lo que has hecho hasta hoy en día y te empiezas a vivir y a servir al Señor de la manera que a Él le gusta y que le agrada. Y de la misma manera podemos aplicarlos a las personas que aún ya están dentro de las cosas del Señor, ya son cristianos durante años y que yo mismo he tenido la experiencia con ellos donde ellos mismos me han dicho, yo hice tanto mal, tanto pecado y no puedo creer que Dios me perdone todo lo que yo hice, todo lo que yo he hecho. Y se los digo de personas que ya tienen más de 6 años de ser cristianos, en los cuales yo he tenido la experiencia de compartir con ellos y todavía después de 6 años siguen creyendo que no son dignos de vivir para el Señor, de servir al Señor, cuando el Señor a través de su palabra nos dice que Él nos limpia de todo pecado a través de una de las cartas del apóstol Pedro, que Él nos agarra nuestros pecados, dice la Biblia, y los amarra y los echa al fondo de la mar, y dice que nunca más se acuerda de ellos. Y he visto cristianos después de 6 años que todavía siguen pensando que están como cristianos, pero que todavía no están bien adentro, porque como que Dios todavía los está juzgando y acusando por los pecados del pasado, cuando dice la Escritura que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, somos hechos hijos de Dios. O sea que ya no es que somos personas apartadas de Dios porque Dios nos desecha, sino que Dios nos perdona, nos limpia, nos lava la sangre de Cristo de todo pecado. Dios perdona nuestros pecados, los hace bola, los echa al fondo del mar y nunca más se acuerda de él. Y ahora somos nuevas criaturas, hijos de Dios, hijos de aquel que creó el cielo, la tierra, el universo, el mar completo, toda la naturaleza y todo ser humano, todo ser viviente. Somos hijos de aquel que vive y reina para siempre, lo cual es totalmente diferente. Y se lo comparto en este sentido también, de que fue una de las situaciones que incluso a mí mismo me pasó. Cuando vine a los pies de Cristo en los primeros meses, fue un poquito difícil para mí porque yo siempre quedaba en la oportunidad de que alguien comentara en los estudios bíblicos. Yo siempre decía, he fallado al Señor, he pecado a Dios, me sentía indigno de poder incluso estar allí en ocasiones donde yo decía, Dios no me va a perdonar lo que hice. Cuando a veces simplemente era una cuestión de argumento, donde no quedábamos de acuerdo mi esposa y yo y empezábamos a discutir y peleábamos y yo decía, no, y he pecado contra Dios, me he molestado con mi esposa, me he hecho esto, he dicho aquello, se me ha salido una mentira y me sentí indigno de poder servir y vivir para el Señor por causa de que en mi conciencia, en mi corazón, yo decía, como que pensaba que todavía Dios no me había perdonado por completo toda la maldad y la injusticia en la cual había vivido toda mi vida, ¿no? Y le digo, eso sucede y yo sé que hay cristianos que tienen casos similares como el mío, donde nosotros no nos sentimos dignos y creemos que Dios no nos ha perdonado y entonces nosotros nos resguardamos, nos alejamos del propósito que Dios tiene para nuestra vida, porque precisamente eso, como ni siquiera conocemos nuestro propio corazón, no nos damos cuenta que tiempo después todo eso el Señor lo va a quitar a través del tiempo, a través de la experiencia,
a través incluso de las correcciones, porque hay momentos en que Dios tiene que corregir nuestra vida, pero que poco a poco, a través de los años, el Señor va a ir glorificándose en la debilidad de cada ser humano, como se lo dijo a Pablo. Le dijo Pablo 3 veces que lo curara, que lo sanara de su enfermedad, pero dice que Dios le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Y le damos gracias a Dios por su amor y su misericordia, por ayudarnos a entender que a pesar de que en aquellos tiempos yo me sentía pecador, una persona que no sentía que Dios no me iba a aceptar para servirle a Él, y ahora, 17 años después, aquí estamos, glorificando el nombre del Señor. Porque le digo, nosotros, ni siquiera nosotros mismos, ni el ser humano puede conocer su propio corazón. Pero Jesús, Dios, que sí lo conoce, sabe que a cierto determinado tiempo vamos a tener esa libertad para poder entender y comprender de que Dios nos ama, nos perdona, nos limpia, elimina toda iniquidad de nuestra vida, y en un punto específico que para mí es 16, 17 años después, estamos glorificando a Dios de una manera diferente, porque de cierto ya enseñábamos en la iglesia desde hace muchos años atrás. Enseñábamos a los jóvenes en la primera iglesia donde crecimos, a la siguiente iglesia donde nos mudamos, seguimos enseñando a los jóvenes, pero que ahora una vez más, un escalón más en nuestra vida, el Señor nos ha llamado para que compartamos la palabra a través de las redes sociales, que ahora está en auge, que ahora hay la oportunidad en que todo el mundo tiene tiempo de poder estar en las redes sociales por causa de la pandemia. Pues el Señor nos hace el llamado para que compartamos su palabra, y 17 años después, aquí nos encontramos glorificando el nombre del Señor. Lo que para mí en los tiempos pasados nunca me pudo pasar por mi cabeza, 17 años después el Señor se ha glorificado, nos ha ayudado, nos ha fortalecido. Cada día aprendemos más del Señor, cada día nos rendimos a sus pies más al Señor, nos tiramos a sus pies como lo hizo María, para que el Señor nos siga ayudando, enseñándonos, corrigiéndonos, por supuesto, porque todavía no conocemos toda la perfección, pero que el Señor está glorificándose cada día, ayudándonos a seguir adelante, a seguir escalando un peldaño, un escalón, día con día, y que algún día, no muy lejano, todos y cada uno de nosotros que nos rendimos al Señor, vamos a poder estar en su presencia. Y ahí le vamos a poder preguntar, Señor, ¿qué tuviste en mi corazón? ¿Qué fue lo que tú conociste en mí como para arriesgarte tú de salvar mi vida, para que después todavía me pongas a servir en tu obra? Me permitas incluso el poder ser parte del cuerpo de Cristo y glorificar tu nombre como lo estamos haciendo ahora. Y le digo, en aquel tiempo, entonces podemos preguntarle todo lo que querramos. ¿Qué fue lo que Él verdaderamente vio en nuestros corazones? A tal grado que hasta el día de hoy nos ha mantenido fieles, nos ha mantenido fuertes, aún en los momentos de tristeza, de angustia, de dolor, donde a veces incluso llegan momentos en nuestra vida que por las circunstancias difíciles uno desea, anhela salir de esa iglesia e irse a otra iglesia donde pudiera encontrar paz. Pero el punto específico es, si yo salgo de una iglesia para meterme en otra, vamos a encontrar los mismos problemas. Vamos a encontrar las mismas situaciones difíciles. ¿Por qué no mejor dejarnos en las manos de Dios, ya que Él conoce nuestro corazón, y nos dejamos enseñar por Él en ese momento difícil, en ese momento de angustia, en ese momento de dolor, donde sientes que algunos te pisotean, algunos te ignoran, algunos te desprecian? ¿Por qué no mejor soportar eso y aprender lo que Dios quiera que aprendamos, para que podamos dar un escalón más, un peldaño más, y subir un escalón más para la gloria del Señor? Y le digo, como nosotros no conocemos nuestro corazón, nosotros decimos, me rindo. Pero si nos ponemos en las manos del Señor y nos disponemos en su brazo para que Él nos guíe a través de esa circunstancia difícil, sea en la iglesia, en el trabajo, en la casa, con la familia, al final de cuentas vamos a poder ver que el Señor nos lleva
con su gloria en sus brazos para que podamos soportar y lograr dar ese escalón más en nuestra vida, lograr dar un paso más en nuestra vida y al final de cuentas seguir glorificando a Dios en ese propósito que tiene para nosotros. Así que le damos gracias a Dios por su amor y su misericordia al ayudarnos a entender a través de estos 3 versículos nada más, 3 versículos, pero que tienen un conocimiento bastante grande, bastante majestuoso, bastante maravilloso, que nos ayuda a entender que hay un futuro para nosotros en Cristo Jesús, a tal grado de que si nos rendimos a Él, al final de cuentas terminaremos nuestros días viendo el rostro de nuestro Señor aquí en esta tierra y por supuesto donde nunca más saldremos de sus brazos, de su presencia, allá en el cielo cuando estemos con Él, una vez que hayamos partido de aquí. Así que yo te invito, mi querido amigo y hermano, ríndete al Señor, acércate a Dios, ven a Él. Por muy indigno que te sientas de ser salvado por Dios, quien quiera que sea, seas el narcotraficante más grande del mundo, seas el asesino peor del mundo, seas el homosexual más perdido del mundo, la lesbiana más perversa del mundo, el hijo asesino desde los 7 años, quien quiera que seas, el asesino más malo, quien quiera que sea, ríndete al Señor, porque el Señor sí conoce tu corazón. Y Él sabe hasta dónde puedes llegar en sus brazos. Él sabe hasta dónde puedes llegar en el propósito que tiene para tu vida. Y solamente Él sabe tu corazón, lo conoce perfectamente y sabe hasta dónde puedes llegar si tú te rindes a sus pies. Así que no lo pienses más. Acércate al Señor, que el Señor te ama y quiere salvar tu vida. Ríndete a Él y deja todo en manos del Señor y verás que cuando menos piense, pasarán los años, como me pasó a mí. El último año, que ni lo he sentido y ni siquiera me percaté que ya teníamos un año entre ustedes glorificando el nombre del Señor, predicando su palabra. Todo, por supuesto, por su misericordia, por su fidelidad, por su amor hacia nosotros. Y de la misma manera, así tú, cuando menos piense, ya pasará un año, 2 años, 3 años, 15 años, 20 años y el Señor no ha venido y tú estarás en los brazos del Señor, sostenido por el poder, por el amor y por la misericordia que Dios tiene para con tu vida, en el propósito que Él tiene seleccionado para ti. Así que yo te invito, ríndete al Señor y verás cómo el Señor se va a glorificar en tu vida. Amén. Así que mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, le damos gracias a Dios y le pedimos y lo rogamos por aquellas personas que todavía no los conocen. Si tú te rindes al Señor, pídele perdón por tus pecados. Pídele que te ayude a buscar una iglesia donde se predique la verdad. Aférrate a la palabra de Dios, lee la Biblia, es la palabra de Dios, es nuestra regla de fe y conducta, que nada, absolutamente nada quite tu mente y tu corazón de la palabra de Dios, porque es ahí donde nosotros aprendemos a conocer a Dios. Las experiencias personales quedan por fuera porque no son nuestras experiencias personales las que nos salvan y las que nos llevan a la salvación y la vida eterna. Lo que nos salva y nos lleva a la salvación y a la vida eterna es Jesucristo a través de su muerte en la cruz del Calvario, a través de la sangre que Él derramó por nosotros, y nosotros al aceptar a Cristo como Señor y Salvador es lo único que necesitamos para llegar al cielo, a estar con el Señor por la eternidad. Permita el Señor en su misericordia que todos podamos comprender eso. Así que, ¿qué les parece si nos rendimos al Señor y oramos y le damos gracias y también bendecimos el nombre del Señor por todas sus maravillas, por toda su palabra y por todo su amor y su misericordia para con nosotros? Inclinemos nuestro rostro, amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Gracias por alcanzar nuestras vidas a través de aquellos hermanos que dispusieron su vida para servirte a ti y que a través de ellos nosotros recibimos la predicación de tu palabra. Gracias, Padre amado, por habernos salvado, por habernos ayudado, por habernos dado soporte, por hacer un llamado a nuestras vidas, por habernos dado un propósito, Señor, una voluntad para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Gracias por permitirnos poder ser parte del cuerpo de Cristo, pero sobre todas las cosas,
Gracias por habernos salvado y darnos vida eterna en Cristo Jesús. Te rogamos y te suplicamos por aquellas personas que aún no te conocen, que tú las alcances, que tengan misericordia de ellos, que nosotros que ya estamos empezando a conocer la palabra de Dios, no discriminemos a nadie, porque nosotros podemos juzgarlo por solamente lo que vemos por fuera, lo exterior, lo físico, Señor, lo que podemos nosotros palpar y tocar, pero más sin embargo tú miras el corazón de todos los hombres a tal grado que la Escritura nos dice que tú nos conoces absolutamente a todos. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra de verdad, tu palabra de salvación para todas las almas, a todas aquellas personas que se topen en nuestras vidas. Danos siempre una palabra, Señor, de salvación para ellos, pero también a tus hijos, a tus pequeñitos, a todas aquellas personas que ya están dentro y que todavía no se sientan dignas de vivir para ti, Señor. Ayúdalas a esclarecer sus pensamientos. Trae paz a su mente, a su corazón, a su vida, a su alma, y que ellos puedan entender que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y que no hay nada ni nadie, absolutamente nada ni nadie que nos pueda arrebatar de tus manos si nosotros nos disponemos a vivir para ti, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias te damos por todos nosotros y gracias, Padre, por todas aquellas personas, Señor, que algún día se rendirán a ti. Te damos gracias una vez más, Señor, por habernos permitido poder estar un año sirviéndote y glorificándote en las redes sociales. Permite que haya muchos, muchos años más si es que tú no has venido, Señor, o si es que tú no nos llamas a tu presencia. De antemano te alabamos, te bendecimos y te glorificamos porque sabemos que tú harás la obra en todos y cada uno de nosotros, incluso en aquellos que nos están viendo por los medios sociales, incluso aquellas personas que hoy tal vez nos estén viendo por primera vez y que algunos nos verán tal vez en un tiempo futuro. Te damos gracias por ello, porque sabemos que en tu misericordia tú obrarás, entrarás en su vida, en sus corazones, les ayudarás a entender que lo único que necesitan es a Cristo Jesús y los salvarás y los llevarás a tu reino por la eternidad. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Bendice a todos nuestros hermanos que han dispuesto su tiempo y su corazón para poder estar en este día, Señor, glorificando tu nombre al escuchar tu palabra. Gracias por todos ellos. Bendícelos grandemente y ayúdalos a seguir adelante en Cristo Jesús para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, mis queridos amigos y hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Y como siempre les decimos, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder entrar a sus hogares, a sus oficinas, a sus negocios, a sus trabajos, incluso en ese aposento donde usted se encuentra siempre glorificando a Dios en privado, para que el Señor le recompense en público. Pues aún gracias por dejarnos entrar en su privacidad. Que el Señor le bendiga grandemente y recuerde que Cristo les ama y nosotros también. Y recuerde, adelante en el Señor, que el Señor le bendiga y quite de su mente y de su corazón y de su vida todo pensamiento que no le ayude a usted a arrimarse o acercarse al Señor para ser salvo, o si usted ya es salvo, que Dios quite de su mente y de su corazón todo aquello que le evita el poder seguir creciendo espiritualmente hablando. Amén. Así que el Señor les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Cristo les ama y nosotros también. Muchas gracias. Hasta pronto.